Convertí el negocio de mis padres en un imperio multimillonario, pero ellos se lo entregaron a mi hermano. Las copas de cristal tintinearon una melodía delicada y engañosa en el silencioso y opulento comedor privado de Ellsworth, el restaurante más celosamente protegido de Boston. Una sonrisa depredadora se extendió por el rostro de Alistair Kingston, el principal inversor de Meridian Capital, mientras levantaba su copa, un gesto calculado de entusiasmo aparentemente genuino. Después de meses de negociaciones implacables, yo, Clara Thorne, finalmente le había arrancado una inversión de $8 millones. Un salvavidas para catapultar el negocio de alimentos especializados de mi familia al centro de atención nacional. Champán, potente y festivo, inundó la habitación, reflejándose en los ojos brillantes de los inversores. Mis padres, por primera vez en lo que parecía una vida, irradiaban una alegría que tocaba mi alma, o eso esperaba desesperadamente. Mi nombre es Clara Thorne, y hace 8 años, me alejé de una jaula dorada, una prometedora carrera en finanzas, para sacar la tienda gourmet de mis padres del precipicio del olvido. Todos pensaron que estaba clínicamente loca, cambiando un salario de 6 cifras por una tienda familiar al borde de la bancarrota en 3 meses. Pero no vi ruina, sino tierra fértil, potencial floreciendo debajo de la maleza descuidada de la mala gestión. Recuerdo cuando la tienda de tus padres era solo eso, una pequeña tienda en Cambridge, ronroneó Vivian, mi antigua profesora de la Escuela de Negocios y la arquitecta de esta crucial presentación a los inversores. Sus ojos brillaban con una astuta evaluación. ¿Y ahora? Distribución nacional, un ingenioso modelo de suscripción en línea, esas innovadoras asociaciones de fabricación. Una transformación verdaderamente notable, Clara. Una oleada de orgullo feroz y justificado me recorrió mientras los inversores asentían, sus expresiones llenas de respeto. El viaje había sido un guante brutal. Había reestructurado quirúrgicamente las operaciones, renovado despiadadamente nuestra línea de productos. Forjado asociaciones estratégicas con pura determinación y construido una plataforma de comercio electrónico desde la edad de piedra digital. Thorne Fine Foods había salido adelante de un lugar local querido a una floreciente marca nacional, nuestras mermeladas especiales y condimentos artesanales adornando mesas en 48 estados. Nada de esto hubiera sucedido sin la visión de Clara, declaró mi padre, su voz cargada de emoción mientras levantaba su copa. Cuando Beatrice y yo comenzamos este negocio hace 25 años, nunca nos atrevimos a soñar que podría convertirse en lo que es hoy. Mi madre ofreció una sonrisa, una cosa delicada, casi frágil. Pero debajo de la superficie, algo parpadeó, una sutil vacilación, una sombra que conocía íntimamente. Mientras los inversores se sumergían en una animada discusión sobre los planes de expansión, minuciosamente detallados en la propuesta que había elaborado. Sentí la mano de mi madre deslizarse en la mía debajo del mantel blanco almidonado. Clara, querida, murmuró, su perfume, una mezcla familiar de lavanda y expectativas tácitas, envolviéndome. Todo esto es, profundamente emocionante. Pero recuerda, cuando Charles regrese de su programa el próximo mes, será un director ejecutivo mucho mejor para el negocio familiar. Has hecho un trabajo preliminar excepcional, querida, pero él posee la educación adecuada para esta escala. Charles. Mi hermano. El niño de oro. Había estado deambulando por Europa durante el último año, obteniendo un MBA y esparciendo postales como migas de pan. Apenas reconociendo la lucha a vida o muerte del negocio familiar que yo había estado resucitando con mi sangre, sudor y lágrimas. Puse una sonrisa en mi rostro, apretando la mano de mi madre a cambio, pero un frío glacial se extendía por mis venas. 8 años. 8 años de días de 18 horas, vacaciones sacrificadas, una vida perpetuamente pospuesta. Y ella todavía me veía como un reemplazo temporal, una niñera glorificada para el derecho de nacimiento de Charles. ¿Todo bien, Clara?, preguntó Kingston. Sus ojos agudos no se habían perdido nada de nuestro intercambio silencioso. Perfecto, mentí, mi voz sonando con una alegría forzada mientras levantaba mi copa más alto. Pero detrás de la fachada, los engranajes ya estaban girando, calculando, elaborando estrategias. El lunes por la mañana no podía llegar lo suficientemente rápido. Hace 8 años, yo era una supernova en ascenso en Morgan Stanley. Luego, la llamada telefónica de mi padre, una súplica desesperada que destrozó mi trayectoria. El negocio familiar estaba perdiendo dinero, ahogándose bajo el peso de una segunda ubicación imprudente y las olas aplastantes de la recesión. Sus productos alimenticios de lujo se habían convertido, bueno, en un lujo que nadie podía permitirse. Estaban a 3 meses de cerrar las puertas, permanentemente. Todavía recuerdo las miradas incrédulas, la lástima apenas disimulada.
«¿Vas a dejar las finanzas para vender mermelada elegante?», se burló mi jefe, sus palabras haciéndose eco de la incredulidad de mis colegas. Incluso Charles, todavía estudiante universitario en ese entonces, había cuestionado mi cordura. «Es un barco que se hunde, Maddie», había dicho, su voz cargada con lo que probablemente pensaba que era preocupación fraternal. «Déjalo ir. Encuentra algo más que hacer». Pero no podía dejarlo ir. Thorne Foods no era solo un negocio, era el legado de mis padres, un tapiz tejido con décadas de pasión y artesanía meticulosa. Crecí inmersa en los aromas embriagadores de la fruta hirviendo a fuego lento y las especias exóticas, viéndolos elaborar meticulosamente recetas, obtener ingredientes de granjas familiares locales, construir relaciones personales con cada cliente. Cuando me alejé de mi carrera financiera, no solo estaba salvando un negocio, estaba preservando un sueño familiar, un sueño que ahora me daba cuenta de que podría no incluirme. Los primeros 2 años fueron una guerra de desgaste implacable y brutal. Trabajaba en el mostrador durante el día, poniendo una sonrisa para los clientes cautelosos, y encorvada sobre hojas de cálculo por la noche, las luces fluorescentes zumbando como avispas enojadas. Vendí la desastrosa segunda ubicación, renegocié los contratos de proveedores con la ferocidad de un animal acorralado y arrastré nuestros arcaicos sistemas de contabilidad a la era digital. Tomé una segunda hipoteca sobre mi condominio para financiar nuestra primera y desesperadamente necesaria plataforma de comercio electrónico. Luego dormí en un catre en el almacén durante 6 meses agonizantes cuando no podía pagar tanto la hipoteca como el alquiler. Charles, mientras tanto, se graduó y consiguió un puesto de nivel inicial en una prestigiosa firma de consultoría. Ocasionalmente, daba consejos desde la barrera, pronunciamientos vagos pronunciados con la condescendencia de alguien que nunca se había ensuciado las manos. Pero estaba demasiado ocupado cultivando su carrera para ofrecer ayuda tangible con el negocio familiar. Mis padres, extrañamente, nunca parecieron preocuparse por su ausencia. Siempre se apresuraban a señalar cómo estaba adquiriendo experiencia valiosa que algún día, mágicamente, beneficiaría a Thorne Foods. Mientras tanto, yo estaba transformando el negocio desde cero. Nuestras conservas artesanales llamaron la atención de un blogger de comida cuya publicación se volvió viral, encendiendo un incendio forestal de interés. Aproveché esa exposición en un servicio de suscripción que ahora contaba con 20.000 suscriptores mensuales extremadamente leales. El año pasado, aseguré asociaciones con 3 cadenas nacionales de supermercados gourmet, catapultando nuestros ingresos en un asombroso 340%. A pesar de todo, mis padres se mantuvieron, curiosamente ambivalentes acerca de mis contribuciones. Estaban agradecidos, sin duda. Pero sus elogios siempre llevaban una corriente subterránea de «esto es temporal», un mensaje sutil y persistente de que Charles inevitablemente tomaría el timón. Un derecho de nacimiento ordenado por la tradición y las expectativas familiares tácitas, una suposición que ninguna cantidad de éxito de mi parte parecía capaz de cambiar. Clara, la voz de Kingston cortó mis pensamientos, arrastrándome de vuelta a la jaula dorada del presente. Los inversores me miraban con una intensidad desconcertante. «Lo siento», tartamudeé, luchando por recuperar la compostura. «¿Podría repetir eso?». Le preguntaba sobre su visión para la estructura de liderazgo de la empresa en el futuro, dijo Kingston, su voz cuidadosamente neutral. «Su plan operativo es excelente, pero quiero estar seguro de que estamos alineados en la gestión a largo plazo». La pregunta flotaba en el aire como la hoja de una guillotina, brillante, inevitable. A mi lado, los músculos de mi madre se habían tensado como resortes. Este era el momento que había estado temiendo y anticipando simultáneamente durante años. «La estructura de liderazgo seguirá como está actualmente», dije con firmeza, muy consciente de la mirada ardiente de mi madre. «Continuaré como directora ejecutiva, con mis padres como embajadores de la marca y asesores, preservando la auténtica historia familiar que resuena tan profundamente con nuestros clientes». Kingston asintió, garabateando algo en su cuaderno. «¿Y qué hay de tu hermano?». Beatrice mencionó que está terminando un programa de MBA. Antes de que pudiera formular una respuesta, mi madre saltó al vacío conversacional. «Charles acaba de completar su MBA ejecutivo en Wharton. Se unirá al equipo de liderazgo el próximo mes, aportando valiosas perspectivas de su experiencia en consultoría». Me obligué a mantener una expresión neutral, a pesar del familiar escozor de la traición. Charles había pasado un total de 3 fines de semana en la tienda en los últimos 8 años. Sin embargo, mi madre hablaba como si hubiera sido fundamental para nuestro crecimiento todo el tiempo. La mirada de Kingston parpadeó entre mi madre y yo, sus ojos, perfeccionados por décadas de acuerdos de alto riesgo, claramente sintiendo la corriente subterránea de tensión. «Ya veo».
¿Y cuál será su función? Aún no hemos finalizado eso, dije rápidamente, desesperada por recuperar el control de la narrativa. Nos estamos enfocando en cerrar esta ronda de inversión primero. Pero mi madre no había terminado. Charles siempre ha poseído la mente más fuerte para los negocios en la familia, continuó, su voz rebosante de orgullo. Clara lo ha hecho maravillosamente con los aspectos creativos, pero Charles entiende el lado financiero de una manera que será crucial para esta expansión. Casi me ahogo con mi champán. Había sido analista financiera antes de unirme al negocio familiar. Había reestructurado toda la operación, reduciendo costos y maximizando la eficiencia. Acababa de asegurar una inversión de $8 millones, una hazaña de la que Charles no sabía absolutamente nada. Sin embargo, de alguna manera, en la realidad distorsionada de mi madre, él era el experto en negocios. Noté que Kingston intercambiaba una mirada sutil, casi imperceptible con Diane Thomas, otra inversora clave, una mujer conocida por su despiadado pragmatismo. Algo cambió en la atmósfera, un recálculo sutil que reconocí instantáneamente de mis años en finanzas. Estaban reevaluando el trato, sopesando los riesgos, olfateando la debilidad. Señora Thorne, dijo Kingston cuidadosamente, su voz perdiendo algo de su calidez anterior. Nuestra inversión se basa en gran medida en el historial y la visión de Clara. Tendríamos que discutir cualquier cambio significativo en el liderazgo antes de finalizar el acuerdo. Mi madre parecía genuinamente sorprendida, como si nunca se le hubiera ocurrido que los inversores podrían estar respaldándome a mí en lugar del nombre de la familia en sí. Mi padre se aclaró la garganta, un sonido bajo y retumbante de incomodidad. Por supuesto, tartamudeó. Todos estamos en la misma página aquí. Clara ha construido algo notable, y solo somos padres orgullosos, emocionados de tener a nuestros 2 hijos involucrados. Nada está escrito en piedra. La conversación continuó cojeando, cambiando a temas más seguros y menos peligrosos. Pero el daño ya estaba hecho. A medida que la cena terminaba, noté que Kingston hablaba en voz baja con su equipo, sus expresiones sombrías. Cuando nos despedimos, su apretón de manos fue notablemente más firme, sus ojos con un brillo agudo y evaluador. Deberíamos hablar, murmuró, su voz apenas audible por encima de la charla educada. A primera hora de lunes. Solo tú. Asentí, comprendiendo perfectamente. Los inversores no se habían perdido el juego de poder apenas disimulado de mi madre, ni las posibles implicaciones para su inversión de $8 millones. Estaban cubriendo sus apuestas. Mientras mis padres y yo regresábamos en el silencioso y lujoso coche de la ciudad, charlaban emocionados sobre el regreso de Charles, aparentemente ajenos al cambio tectónico que acababa de ocurrir bajo sus pies. Miré por la ventana las luces de la ciudad que pasaban, un plan complejo y audaz que ya tomaba forma en mi mente. El lunes iba a ser interesante. Muy interesante, de hecho. Apenas dormí esa noche, mi mente corriendo con posibilidades y posibles escollos. A las 6 de la mañana del sábado, ya estaba en mi escritorio en la desierta sede de Thorne Fine Foods, rodeada por una fortaleza de hojas de cálculo. Análisis de mercado y 8 años de triunfos y fracasos meticulosamente documentados. El personal de limpieza parecía sorprendido de verme allí un fin de semana, pero se habían acostumbrado a mis horarios poco convencionales a lo largo de los años. Señorita Thorne. ¿Está todo bien?, preguntó Javier, nuestro jefe de mantenimiento, un hombre amable y curtido que había estado con nosotros desde que me hice cargo. Solo me estoy preparando para una gran reunión, respondí, sin levantar la vista de mi computadora portátil. Otra después de esa cena elegante de anoche, ¿eh? Trabajas demasiado, ¿sabes? Sonreí a pesar de mí misma. Aprecio la preocupación, Javier. Pero esta es importante. Tal vez la reunión más importante que he tenido. Después de que se fue, hice una llamada telefónica, una llamada que había estado contemplando durante meses, pero que siempre había dudado en hacer, por un sentido equivocado de lealtad familiar. Clara. Son las 6:30 de la mañana de un sábado, llegó la voz adormilada de Vivien. Mi antigua profesora y mentora siempre había sido madrugadora, pero incluso esto era demasiado. Necesito tu consejo, dije sin preámbulos, mi voz tensa por la urgencia. Y posiblemente, tu ayuda. 45 minutos después, Vivien entró por la puerta, armada con 2 cafés humeantes y un brillo decidido en sus ojos. Después de que le expliqué la situación, dejando al descubierto los años de sutil debilitamiento y el flagrante desprecio por mis logros, se recostó y me estudió con un desapego astuto, casi clínico. Has estado anticipando este momento durante años, observó, su voz sin juicio. ¿Qué quieres, Clara? La pregunta flotaba en el aire,
potente y exigente. ¿Qué quería? ¿Reconocimiento de mis padres? ¿El puesto de directora ejecutiva que ya había estado desempeñando, día tras día? ¿O algo más por completo, algo más grande, algo que resonara con mis valores fundamentales? Quiero lo que me he ganado, dije finalmente, mi voz sonando con convicción. Y quiero dejar de fingir que mi familia valora mi contribución. Vivian asintió, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y anticipación. Entonces hagamos algunas llamadas. Para el mediodía, había hablado con Kingston y había organizado una reunión de emergencia con el equipo de inversión para el domingo por la mañana. También llamé a mis empleados más leales, Hazel de marketing, Miles de operaciones y Tamara de desarrollo de productos, pidiéndoles que vinieran a una sesión de estrategia urgente. Estas eran las personas que habían estado conmigo desde el principio, que habían ayudado a construir esta empresa a mi lado, ladrillo a ladrillo, mientras Charles estaba encontrándose a sí mismo antes de su MBA. Mis padres llamaron 2 veces, ansiosos por discutir las ideas emocionantes que Charles había compartido para el negocio. Dejé que las llamadas fueran al buzón de voz. Este fin de semana no se trataba de Charles, ni de mis padres, ni de sus expectativas anticuadas. Se trataba de asegurar mi futuro, con o sin Thorne Fine Foods. El domingo por la mañana llegó, envuelto en una espesa niebla de ansiedad. Un nudo de tensión me roía el estómago. Apenas había dormido, ejecutando proyecciones financieras y planes de contingencia hasta las 3 de la mañana, alimentada por cafeína y adrenalina. Kingston y su equipo llegaron a las 9 en punto, sus expresiones una mezcla cuidadosamente calibrada de preocupación y curiosidad. Clara, comenzó Kingston mientras se acomodaban en nuestra estéril y moderna sala de conferencias, el silencio amplificando cada crujido de papel y tos nerviosa. He estado en este negocio durante 20 años y he aprendido a confiar en mis instintos. Algo sucedió en esa cena que me preocupa. Tiene razón en estar preocupado, dije, deslizando carpetas meticulosamente preparadas a través de la mesa pulida hacia cada uno de ellos. La página 1 es el organigrama actual de Thorne Fine Foods. La página 2 es lo que sospecho que será si mis padres se salen con la suya después de que se cierre la inversión. El segundo gráfico mostraba a Charles como director ejecutivo, conmigo relegada a un vago rol de directora creativa, despojada de cualquier autoridad real. Kingston frunció el ceño, sus ojos entrecerrándose. Esto no fue lo que discutimos durante nuestras negociaciones. No, estuve de acuerdo, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. No lo fue. Pero ha sido el plan tácito en mi familia desde que me uní al negocio. No importa lo que logre, Charles es el presunto heredero de la empresa. ¿Y qué hay en la página 3? Preguntó Diane Thomas, pasando la página de su carpeta con un brillo depredador en sus ojos. Respiré hondo, obligándome a encontrar su mirada. Esa es mi contrapropuesta. La habitación quedó en silencio, el aire crepitando con una tensión tácita mientras los inversores revisaban el documento. Describía una estructura empresarial completamente nueva, una que no incluía a mis padres, ni el nombre Thorne, ni ninguno de los equipajes que lo acompañaban. Esto es, inesperado, dijo Kingston finalmente, su voz cuidadosamente medida. ¿Estás proponiendo que redirijamos nuestra inversión a una entidad completamente nueva, una que tú dirigirías? Sí, dije, encontrando su mirada con firmeza. Permítanme mostrarles por qué eso tiene sentido financiero para todos los involucrados. Comencé mi presentación, mi voz ganando fuerza y confianza a medida que exponía mi caso. La validación del mercado ya existe, expliqué, haciendo clic en una serie de diapositivas cuidadosamente seleccionadas que había preparado durante la noche. Nuestra base de clientes no se conecta principalmente con el nombre Thorne. Se conectan con la calidad de nuestros productos, la historia de nuestra marca y nuestros valores, todo lo cual creé. Los inversores escucharon atentamente mientras detallaba cómo nuestras ventas habían explotado bajo mi liderazgo, mostrando encuestas a clientes donde los atributos más asociados con nuestra marca, innovación, sostenibilidad y conexión con la comunidad, eran todas iniciativas que yo había encabezado, no elementos heredados del negocio original de mis padres. ¿Qué pasa con las relaciones de fabricación?, preguntó Thomas, su voz aguda. ¿No estarías empezando desde cero? Negué con la cabeza, un destello de triunfo en mis ojos. Nuestros 3 principales socios de fabricación tienen contratos con cláusulas de renovación que se acercan el próximo trimestre. He mantenido esas relaciones personalmente durante años. ¿Saben quién dirige este negocio? A medida que avanzaba la reunión, revelé un plan de negocios completo para una nueva empresa, uno que aprovecharía todo lo que había construido en Thorne Fine Foods. Pero sin las restricciones sofocantes de las expectativas familiares y las tradiciones anticuadas.
Este es un trabajo impresionante, para un fin de semana, comentó Kingston, su voz teñida de admiración a regañadientes. Pero supongo que has estado pensando en esto durante mucho más tiempo. Asentí, reconociendo la verdad tácita. Ha sido mi plan de contingencia durante unos 3 años. He visto cómo mis padres tratan a Charles en comparación con cómo me tratan a mí. Sabía que este día podría llegar. Después de 2 horas agotadoras de intensa discusión, Kingston se recostó en su silla, su expresión ilegible. Invertimos en ti, Clara, no solo en la empresa. La marca Thorne tiene valor, sin duda. Pero tú eres la visionaria que la transformó. Intercambió una mirada cargada con su equipo. Necesitamos realizar la debida diligencia en este nuevo enfoque, pero me inclino a redirigir nuestra inversión como lo has propuesto. El alivio me inundó en una ola gigante. Estaba preparada para irme sin nada, para empezar de cero. Pero esto era una reivindicación. Gracias, logré decir, mi voz cargada de emoción. Eso no serviría a los intereses de nadie, respondió Kingston, su voz recuperando su tono característico. Menos a los nuestros. Pero tengo una condición. Necesitas tener una conversación honesta con tus padres antes de que finalicemos cualquier cosa. Dales la oportunidad de reconocer lo que están a punto de perder. Quería negarme, evitarme el dolor inevitable de esa confrontación. Pero sabía que tenía razón. Merecían entender las consecuencias de sus acciones. Hablaré con ellos esta noche. Después de que los inversores se fueron, reuní a mi equipo principal, las personas que habían ayudado a construir la empresa a mi lado. Los verdaderos creyentes que habían sacrificado noches y fines de semana para hacer realidad mi visión. No les había contado sobre mi plan de contingencia antes, sin saber si lo verían como una deslealtad al negocio familiar. Siempre me pregunté si tenías una estrategia de salida, dijo Hazel, su voz sorprendentemente tranquila después de que le expliqué la situación. Por la forma en que tus padres hablan de Charles, era solo cuestión de tiempo. Miles asintió con la cabeza. Hemos trabajado contigo durante años, Clara, no con el nombre Thorne. ¿Estás diciendo que vendrías conmigo?, pregunté, genuinamente sorprendida por su apoyo inquebrantable. Tamara respondió sin dudarlo, en un abrir y cerrar de ojos. Ya lo hemos discutido. Pensamos que este día podría llegar, especialmente con Charles terminando su MBA. El conocimiento de que mi equipo no solo había anticipado este escenario, sino que ya había decidido seguirme, me dio el último impulso de confianza que necesitaba. No eran solo empleados, eran aliados, amigos, una familia elegida que reconocía mi valor, incluso cuando mi propia familia no podía. Esa noche, conduje a la casa de mis padres con una extraña sensación de calma. Durante años, había estado luchando por su reconocimiento, tratando de demostrar mi valía a través de una dedicación implacable y resultados innegables. Pero ahora, entendía que ninguna cantidad de éxito cambiaría jamás cómo me veían. Charles siempre sería su sucesor elegido, independientemente de su mínima contribución o mi historial probado. Cuando llegué a su entrada, sonó mi teléfono. Era Charles, llamando desde el aeropuerto. Hola, Maddie, dijo alegremente, su voz rebosante de confianza inmerecida. Acabo de aterrizar. Mamá dijo algo sobre una gran inversión. Parece que el momento de mi regreso no podría ser mejor. Sonreí para mí misma, una sonrisa fría y distante que no contenía calidez. El momento es perfecto, estuve de acuerdo. Te veré mañana, en la oficina. La conversación del domingo por la noche con mis padres se desarrolló exactamente como lo había anticipado. Mi madre estaba apopléjica, su voz elevándose en indignación mientras me acusaba de traicionar el legado familiar. Mi padre, siempre el pacificador, trató de sugerir un compromiso, un acuerdo nebuloso donde Charles y yo podríamos codirigir la empresa. He estado dirigiendo este negocio sola durante 8 años, les recordé, mi voz con filo de acero. ¿Por qué necesitaría un co-líder ahora, justo cuando estamos a punto de expandirnos? Charles aporta nuevas perspectivas, insistió mi madre, su voz temblando de emoción. Y siempre ha tenido la mente más fuerte para los negocios en la familia. ¿Basado en qué evidencia?, pregunté, luchando por mantener la compostura. ¿Su trabajo de consultoría que dejó después de 2 años? ¿Su MBA que pagué mientras reinvertía mi salario para salvar nuestra empresa? Mi padre parecía dolido, sus ojos rogándome que me echara atrás. Clara, por favor entiende, este siempre fue el plan. Charles es el primogénito. Tengo 37 años, interrumpí, mi voz elevándose en desafío.
He aumentado los ingresos de la empresa en un 3000% desde que me hice cargo. Aseguré una inversión de $8 millones basada en mi visión y ejecución. Pero nada de eso importa, porque Charles nació primero. ¿Porque es tu hijo y no tu hija? El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de verdades tácitas y décadas de prejuicios arraigados. Me lo dijo todo. Todo lo que necesitaba saber. No tenían defensa, excepto la tradición y la preferencia ciega e inquebrantable. Los inversores me están respaldando, no el nombre de la familia, dije finalmente, mi voz baja pero resuelta. Tienen hasta mañana por la mañana para decidir si quieren reconocer esa realidad o perder todo lo que he construido. Los dejé aturdidos en su sala de estar, el peso de mis palabras flotando en el aire como un sudario. Una foto familiar de mi infancia nos miraba desde arriba de la chimenea, Charles al frente y al centro, irradiando un encanto sin esfuerzo, yo ligeramente a un lado, perpetuamente a su sombra. Siempre había sido así, me di cuenta. Simplemente no había querido verlo. El lunes por la mañana llegó brillante y claro, un marcado contraste con la confusión que rugía dentro de mí. Había arreglado que los inversores se reunieran conmigo en la oficina a las 9 de la mañana. Sabiendo que mis padres normalmente llegaban a las 8:30 y que Charles me había enviado un mensaje de texto para decir que se uniría a nosotros para su primer día oficial a las 8:45. Llegué a las 7:30, dándome tiempo para centrar mis pensamientos y prepararme para la inevitable confrontación. Para mi sorpresa, Hazel, Miles y Tamara ya estaban allí, junto con una docena de otros empleados clave. ¿Qué están haciendo todos aquí tan temprano?, pregunté, mi voz cargada de emoción. Hazel sonrió, una sonrisa radiante e inquebrantable que llenó la habitación de esperanza. Queríamos que supieras que no estás sola en esto. Pase lo que pase hoy, estamos contigo. El gesto casi rompió mi compostura. Logré un asentimiento agradecido antes de retirarme a mi oficina para revisar mis notas una última vez. A las 8:30 en punto, mis padres entraron, sus expresiones tensas pero determinadas. Mi madre vestía formalmente, como para una presentación importante, su rostro una máscara de compostura cuidadosamente construida. Mi padre parecía demacrado, la discusión de anoche claramente pesaba mucho sobre él. A las 8:42, Charles entró, vestido con un traje caro y exudando la confianza casual de alguien que nunca ha tenido que luchar por el reconocimiento. Saludó a los empleados que apenas conocía con apretones de manos bulliciosos y declaraciones entusiastas de lo emocionado que estaba de tomar el timón del negocio familiar. Lo observé desde mi oficina con paredes de vidrio mientras trabajaba en la habitación, encantador y carismático, ya desempeñando el papel de director ejecutivo sin haberse ganado ni un solo momento. Mi madre irradiaba orgullo, señalándole varios aspectos de la operación como si fuera un dignatario visitante en lugar de alguien que debería haber estado en las trincheras con nosotros durante los últimos 8 años. Exactamente a las 9 de la mañana, las puertas del ascensor se abrieron y Kingston entró, acompañado por su equipo de inversión y 2 personas que reconocí como socios del departamento legal de Meridian Capital. La atmósfera en la oficina cambió inmediatamente, los empleados sintiendo que algo significativo estaba a punto de desarrollarse. Mi madre se apresuró, extendiendo su mano con una sonrisa practicada. Sr. Kingston. Estamos encantados de que esté aquí. Me gustaría presentarle a mi hijo, Charles. Acaba de regresar de... Kingston la interrumpió cortés pero firmemente, su voz sin dejar lugar a dudas. Señora Thorne, estamos aquí para hablar con Clara. Aunque creo que sería beneficioso para todos ustedes unirse a nosotros en la sala de conferencias. El momento de la verdad había llegado. La sala de conferencias se sentía cargada de electricidad mientras todos tomaban asiento, mis padres y Charles a un lado, sus rostros tensos por la aprensión, el equipo de inversión al otro, sus expresiones inescrutables. Conmigo a la cabeza de la mesa, tratando de proyectar un aura de tranquila autoridad. Años de dinámicas familiares tácitas estaban a punto de chocar con las realidades frías y duras del mundo de los negocios. Kingston abrió su maletín y colocó varios documentos sobre la mesa. Antes de comenzar, quiero aclarar algo importante. La inversión de Meridian Capital fue aprobada en base al liderazgo y la visión de Clara para esta empresa. Nuestra debida diligencia se centró en su historial, su equipo y su estrategia de crecimiento. Charles se movió incómodo en su asiento, su confianza inmerecida comenzando a flaquear. La sonrisa de mi madre se volvió fija y frágil. Desde la conversación del viernes por la noche, continuó Kingston, su voz adquiriendo un tono acerado, hemos tenido que reevaluar nuestra posición. Ha quedado claro que puede haber alguna discrepancia en las expectativas con respecto al liderazgo futuro de la empresa. Mi padre se aclaró la garganta,
un sonido bajo y retumbante de protesta. Siempre hemos imaginado a Thorne Fine Foods como un verdadero negocio familiar, con ambos hijos contribuyendo con sus fortalezas únicas. Con el debido respeto, señor Thorne, intervino Diane Thomas, su voz aguda e implacable, nuestra inversión se basó en la continuidad del liderazgo. Clara ha demostrado una visión para los negocios excepcional, haciendo crecer esta empresa desde casi la bancarrota hasta ser un contendiente nacional. Cualquier cambio significativo en ese liderazgo representa una alteración material de nuestro acuerdo. Charles se inclinó hacia adelante, la confianza forzada en su voz apenas ocultaba su completa falta de participación en la empresa durante los últimos 8 años. Puedo asegurarles que mi MBA ejecutivo y mi experiencia en consultoría me hacen estar bien calificado para... ¿Para qué?, preguntó Kingston sin rodeos, interrumpiéndolo a mitad de la frase. ¿Para reemplazar a la persona que salvó esta empresa? ¿Quién aumentó su valoración en un 3000%? ¿Quién aseguró esta inversión en primer lugar? La habitación quedó en silencio, el peso de las palabras de Kingston flotando en el aire. El rostro de mi madre se había puesto pálido, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Charles y Kingston. Tenemos una propuesta, anunció Kingston, deslizando una carpeta hacia mis padres. 2 opciones, en realidad. Les sugiero que las revisen cuidadosamente. Mis padres abrieron la carpeta con manos temblorosas. Dentro había 2 documentos legales. El primero describía el acuerdo de inversión original, pero con un lenguaje explícito que aseguraba que yo seguiría siendo directora ejecutiva durante un mínimo de 5 años, con Charles limitado a un rol no ejecutivo. El segundo documento era algo completamente distinto, una hoja de términos para una inversión de $10 millones en una empresa completamente nueva, una que sería fundada y dirigida por mí, sin conexión con el nombre Thorne ni la propiedad familiar. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre, su voz apenas por encima de un susurro. Un seguro, respondí con calma, encontrando su mirada sin pestañear. En caso de que aún no entiendan lo que realmente es valioso de esta empresa. Charles arrebató el segundo documento, su rostro enrojeciendo con una mezcla de ira e incredulidad mientras escaneaba su contenido. ¿Estás amenazando con iniciar un negocio competidor? ¿Contra tu propia familia? Estoy protegiendo el valor que he creado, lo corregí, mi voz fría como el hielo. Valor en el que no tuviste ninguna participación en la construcción. Charles, ¿dónde estabas cuando dormía en un catre en el almacén para pagar la nómina? ¿Cuando entregaba pedidos personalmente porque no podíamos pagar las tarifas de envío? ¿Cuando rediseñaba toda nuestra línea de productos mientras trabajaba en la caja registradora? Mi madre parecía afectada, sus ojos llenos de una súplica desesperada por la reconciliación. Clara, no puedes querer abandonar el legado de tu familia. Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Hazel entró, seguida por Miles, Tamara y al menos 15 empleados más, muchos de los cuales habían estado con la empresa durante años. Se pararon detrás de Hazel, una fuerza silenciosa e inquebrantable. Disculpen la interrupción, dijo Hazel, su voz clara y segura, pero queríamos dar a conocer algo. Si Clara se va para iniciar una nueva empresa, nos vamos con ella. Todos nosotros. La sala estalló en susurros. Mis padres miraron con incredulidad a los empleados reunidos, el corazón palpitante de la empresa que creían controlar, ahora de pie en desafío silencioso. La decisión es suya, dije en voz baja, mi mirada firme. Reconozcan lo que he construido y quién lo construyó, o véanme alejarme con todo lo que hace que esta empresa sea valiosa. Durante casi 10 minutos, el único sonido en la sala de conferencias fue el crujido de papeles mientras mis padres y Charles examinaban los documentos que tenían ante sí, sopesando las posibles consecuencias de su decisión. Kingston y su equipo esperaron pacientemente, sus rostros impasibles. Los empleados que habían venido a apoyarme permanecieron en los bordes de la habitación, un recordatorio visual de donde residía el verdadero valor de la empresa. Finalmente, mi padre suspiró profundamente, sus hombros cayendo derrotados, y empujó el primer documento hacia adelante. Firmaremos este, dijo, su voz cargada de resignación. Clara se queda como directora ejecutiva. Los labios de mi madre estaban apretados en una línea delgada, sus ojos brillando con resentimiento tácito, pero asintió con la cabeza. Charles parecía conmocionado, su futuro cuidadosamente construido desmoronándose ante sus ojos. Una sabia elección, dijo Kingston, indicando a su equipo legal que finalizara el papeleo. 2 horas después, estaba hecho. La inversión procedería, con protecciones explícitas para mi puesto como directora ejecutiva. Charles se uniría a la empresa como vicepresidente de desarrollo de negocios, un rol con límites claros y una estructura de informes que lo colocaba directamente debajo de mí.
Mis padres pasarían a ser embajadores de la marca, alejándose por completo de las operaciones diarias. Eso fue hace 6 meses. Hoy, Thorne Fine Foods está prosperando. Nuestra expansión nacional está adelantada y nuestras nuevas líneas de productos han superado las proyecciones de ventas en un 40%. Desde afuera, parecemos una conmovedora historia de éxito de emprendimiento familiar. La realidad, sin embargo, es mucho más complicada. Mantengo una relación estrictamente profesional con mis padres y Charles. Nuestras interacciones son cordiales, pero limitadas a asuntos de negocios. Asisto a las cenas familiares obligatorias en días festivos, pero ya no busco su aprobación ni reconocimiento. Algunas heridas no sanan, simplemente se convierten en parte de quién eres. La traición me enseñó algo invaluable. Mi valor no está determinado por el reconocimiento de mi familia. Mi verdadera familia es el equipo que me apoyó ese lunes por la mañana, listo para alejarse de la seguridad por el bien de la lealtad y la justicia. Puedo llevar el nombre Thorne en mis tarjetas de presentación, pero mi verdadero legado es enteramente mío.